desde la raíz, desde el origen del sistema mismo que conocemos, que es esa Esparta militarista que nos ha traído o nos ha transmitido el cine, a diferencia de otras ciudades griegas en el siglo V, ellos rechazan de plano el comercio y el libre mercado. Ellos entienden que la redistribución de la tierra es el secreto para tener pues una población más o menos igualitaria, próspera y que además se puede autoabastecer por sí misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan una serie de distorsiones que terminan cristalizando en una profunda crisis social y política en el siglo IV. Y ese es el gran problema de Esparta, que ha concebido un sistema que en mi opinión es absolutamente inviable. Bueno, yo creo que la idiosincrasia de la Grecia antigua está muy influida por una suerte de escritores, intelectuales que apelan a lo nostálgico de los tiempos antiguos, de la autosuficiencia económica en la que el hombre griego pues básicamente vivía de labrar, trabajar su huerto y poco más, ¿no? Entonces creo que esa imagen impregnó muy fuerte en Esparta como para concebir una sociedad de ese tipo. Es decir, ellos creían que con repartir y redistribuir la tierra, entregarla a los ciudadanos tendrían posibilidades de tener sus necesidades básicas cubiertas, lo que es la comida y todo eso, y solo tener que dedicarse a perseguir la virtud del buen ciudadano, que es la obediencia ciega al Estado y el amor exacerbado a la patria, básicamente. Eso es a lo que se dedicaban los espartanos. Por ejemplo, en otras ciudades de Grecia, como Atenas, no había un ejército profesional. Era el campesino que soltaba su lazada y se cogía su panoplia y se iba a luchar. En Esparta hay un ejército profesional, porque se entiende que es un deber del buen ciudadano el defender su patria. Bueno, ahora mismo hay un debate bastante amplio dentro de la historiografía moderna acerca de si Esparta era una polis, una ciudad excepcional dentro de Grecia o no. Hay muchos historiadores que creen que Esparta era una polis más, una ciudad más como cualquier otra, pero en mi opinión no lo es, porque desarrolla una serie de instituciones que las demás no tienen, que es, sobre todo son unas instituciones que tratan de controlar en exceso al individuo. Por ejemplo, la misma educación de los niños, la famosa Agogé, ¿no? En la película de 300 es el niño que le echan al monte a vivir desde pequeño a la intemperie, básicamente. Es más o menos cierto, y eso es algo que en otros lugares de Grecia no ocurre. Yo no creo que el lugar donde está ubicado Esparta tenga mucho que ver con la organización que eligieron, porque por ejemplo Corinto, aunque está en el istmo, pero también tuvo una parte interior y desde luego no adoptó ese tipo de organización. Corea del Norte, sin duda alguna. Corea del Norte es la que más analogías podría tener con el caso espartano. Es una ciudad, mejor dicho, un país, en el caso de Esparta una ciudad, una polis, cuyos ciudadanos están sometidos de una manera absoluta y total a la grandeza de su estado, según ellos, y profundamente oprimidos a pesar de las libertades que dicen disfrutar. Ellos siempre, tanto Esparta como Corea del Norte, se vanaglorian de ser libres. ¿Pero libres de qué? ¿Ciudadanos libres? No. Libres con respecto a otros lugares o con respecto a la posibilidad de trabajar, como ocurría en Esparta. Esa es la diferencia. Esparta tiene buena fama principalmente por la película de 300, no nos engañemos. La película venía a transmitir algo que un historiador francés, Ollier, llamó el mirage, que en francés significa espejismo. La imagen de Esparta de ciudad ideal en la que todo el mundo trabaja en equipo, hay unos sentimientos muy arraigados de solidaridad, de cooperación, de voluntariedad, son absolutamente falsos. Esparta jamás fue como nos vendieron. Eso es lo que ha vendido la película y eso es lo que mucha gente cree, pero tampoco hay que culpar a la película ni al director. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que nos vende Jenofonte. Jenofonte nos vende la imagen de una polis ideal en la que todos sus ciudadanos cooperan, son libres, no tienen que trabajar, y es absolutamente falso. Pues es un poco por el motivo que antes te comentaba. Atenas, a partir del siglo VI, pero sobre todo en el siglo IV, se convierte en una polis básicamente eminentemente comercial. Atenas se abre al libre comercio porque experimenta los mismos problemas que en Esparta, pero a diferencia de ellos, no les niegan a sus ciudadanos la posibilidad de comerciar. Y esto tiene como consecuencia que Atenas se convierte en un gran centro comercial de toda Grecia. Hasta allí llegan barcos de todas las ciudades, salen barcos con mercancías hacia todo el mundo. Hay un libre comercio bastante grande en volumen. ¿Qué ocurre? Que esto a los intelectuales de la época no les gusta y no reconocen a Atenas.
Ellos siguen mirando al pasado como una época de añoranza a la que hay que aspirar, siguen viendo al hombre griego como una persona que, bueno, que tiene que tener su terruño y que tiene que ser autosuficiente, ¿no? La autosuficiencia del oikos. El oikos es la casa con el terreno para cultivar y poco más. Entonces no reconocen a Atenas y como no les gusta, miran a Esparta y tratan de emular el ejemplo de Esparta. Porque ellos dicen, no, mira, los espartanos que desdeñan la riqueza porque tienen virtudes que buscan, que son mucho más elevadas, tienen unos ideales mucho más nobles, ¿vale? Y es lo que están buscando. Es por eso que la imagen de Esparta es tan venerada, no solo actualmente, sino también en la Atenas de aquella época. Por lo menos Jenofonte dice que se vanagloriaban de ello. Yo creo que esto es falso. Hay cosas que son muy difíciles de demostrar por la lejanía del tiempo y la falta de pruebas, que, como bien comentabas antes, no hay historiadores espartanos, sino que todos son atenienses y muy poco dispuestos a hablar las auténticas verdades de Esparta. Decía Jenofonte que a los niños se les acostumbraba a comer muy poco, a vestir con un trapo para todo el año y a andar descalzos. Pero él lo cuenta de una manera muy romántica, como si esto fuera un ideal al que aspirar. Y sin embargo, en mi opinión, esto es reflejo de una sociedad muy pobre, que no tiene medios para salir adelante y que tiene una economía de subsistencia forzada a causa del Estado que han creado tan fuerte. Pero como veremos, esto no ocurre a todos los niveles. Hubo gente que vivió muy bien en Esparta y hubo gente que fue muy rica en Esparta, mientras la gran mayoría de la población se moría de hambre. O si no se moría de hambre, lo pasaban realmente mal. La Esparta de verdad es una ciudad atrapada en el pasado, atrapada en los tiempos de Homero. A partir del siglo VIII hay un problema general en toda Grecia, que es el de acaparamiento de tierras, ¿no? Y mucha gente está exigiendo una redistribución, porque hay muchos campesinos que pierden sus tierras o cuyas tierras no les dan para vivir, con lo cual necesitan medidas políticas. Esparta, como antes te he comentado, a diferencia de todos ellos, no se abre al libre comercio, sino que vuelve a hacer esa redistribución y cuando se acaban las tierras que repartir, se van a la vecina región de Mesenia a invadirla, a conquistarla y a esclavizar a su población. Entonces, la ciudad de Esparta, de la Esparta arcaica y clásica, es una ciudad anclada en el pasado, con dos reyes, cuando los demás no tienen monarquía, cuando las demás ciudades no tienen monarquía, y sin embargo ellos siguen anclados en el pasado. Es una Esparta aristocrática, clasista, por utilizar un término moderno, y que mantiene a la gran mayoría de su población en unas condiciones de vida realmente pésimas. O sea que la diferencia es muy grande. Nada de solidaridad, nada de voluntariedad y prácticamente nada del mito que se ha vendido. Más o menos a mediados del siglo XX en adelante, con la emergencia de las teorías socialistas y socialdemócratas, muchos historiadores de este tipo de corrientes se metieron en la historia antigua, como también en la economía y en otras áreas, e impregnaron con su filosofía todas las áreas del conocimiento de la historia. Y la interpretación que actualmente, incluso hoy, se tiene de Esparta y de la Grecia antigua en general, es de que Grecia era una economía poco menos que de subsistencia, donde el comercio no jugaba ningún papel. Y eso es absolutamente falso. Lo que se está descubriendo hoy día es que el comercio jugó un papel mucho más importante del que se le ha dado. Hubo un autor, principalmente yo creo el causante de todo este fue Moses Finlay, alumno de Cal Polanyi, de marcadas tendencias socialistas, que vino a decir pues lo que te acabo de comentar, que tanto Grecia como Roma fueron economías poco menos que de subsistencia, donde la gente lo único que quería era un trocito de terreno, trabajarlo, tener sus frutos y vivir de ello y ya está. Y el comercio, bueno, estaba ahí incrustado dentro de otras cosas, había intercambios, pero eran intercambios pequeños y eso es absolutamente falso. La arqueología ha venido a demostrar que los intercambios comerciales eran muchísimo más grandes de lo que se piensa. Y es por eso que hoy, si alguien ajeno al liberalismo, socialismo, coge un manual de Esparta y lee, tendrá esta visión primitivista, que se ha llamado en la historiografía, o socialista o socialdemócrata de la historia antigua. Y para mí es un error y un grave problema.